me llamo Jimena, y hace 2 años dejé Córdoba, mi ciudad natal, donde las tardes olían a café con canela y hasta los desconocidos se saludaban en la calle, para mudarme a un pequeño pueblo pesquero llamado Las Palmas. Porque me casé con Matías, un trabajador del puerto local, cuyo horario dependía de las mareas, de los cambios en los itinerarios de los cargueros y del cansancio que no se iba ni con el sueño. Nos instalamos en una casa que él había heredado. Una típica vivienda del pasado, con baldosas marrones y pesadas, linóleo en el recibidor ya sin brillo, grietas en las esquinas y paneles de madera oscura que recordaban décadas anteriores. Las ventanas casi no dejaban entrar la luz, incluso en días soleados el salón parecía envuelto en una cortina a medio bajar, donde no ocurría nada, y con el tiempo dejé de distinguir si era por la mañana o por la tarde. Mi trabajo me permitía no salir de casa, traducía documentos, descripciones técnicas y contenido para sitios web. Pasaba los días frente al ordenador, desde la mañana hasta la noche, estudiando los matices del idioma, intentando ser precisa, disciplinada, sin distraerme con pensamientos sobre qué hacía yo allí, en un lugar que desde el primer día me pareció ajeno. Mientras yo escribía textos sobre los sitios emblemáticos de Barcelona o cálculos de entrega de refrigeradores desde China, Matías trabajaba físicamente, cargando cajas, operando una grúa, respirando aire salado y el olor de los hidrocarburos que impregnaban cada cosa que tocaba. Volvía tarde a casa, se desvestía con desgano, comía algo de paso o rechazaba la cena, y luego se iba al dormitorio, en silencio, como si no fuéramos pareja sino 2 inquilinos que vivían bajo el mismo techo por accidente. Su silencio no me asustaba, hasta que se volvió el telón de fondo permanente de mi vida. Casi no nos hablábamos, intercambiábamos frases cortas sobre cuentas, compras o desperfectos que había que arreglar, pero detrás de esas palabras no había ningún interés, ninguna intención real. Una noche, tras soportar semanas de pura indiferencia, me atreví a preguntarle si él también sentía que algo no estaba bien entre nosotros, si notaba que había un problema. Justo acababa de llegar, se sacudió el agua de la chaqueta, pasó a mi lado y, sin detenerse, contestó, ¿tú? Sí. Yo he tenido un día difícil. Su voz fue neutra, sin agresividad ni cansancio, y fue precisamente esa calma indiferente lo que más dolía. No discutíamos, porque para discutir hace falta que ambas partes defiendan algo, y lo único que quedaba entre nosotros era un espacio donde cada uno ocupaba su lugar y observaba en silencio cómo pasaban los días. Pensaba cada vez más que mudarme a Las Palmas no había sido un cambio de vida, sino su suspensión, una forma diferente de detenerse. Comencé a salir a la calle con más frecuencia, sin un propósito concreto, solo para ver gente, para sentir que en algún lugar aún seguía ocurriendo algo. Caminaba junto a los cafés del puerto, recorría los muelles, observaba cómo los turistas fotografiaban paisajes marinos, pero no sentía ningún deseo de sacar mi propia cámara ni de detenerme. Un día, sin haberlo planeado, llegué a una pequeña esquina donde había un local, una cantina con un cartel amarillo, que en su día había abierto el padre de Matías, un lugar al que nunca había entrado. No quería ver otra sombra de su familia, donde todo olía al pasado. Desde la puerta entreabierta me llegó el aroma de algo frito, agradable, no demasiado fuerte, pero real. No entré, solo me quedé unos minutos mirando el cartel, y me fui, aunque algo dentro de mí memorizó ese giro, esa calle, esa entrada. Esa misma noche, Matías llegó un poco más temprano de lo habitual, trajo verduras en una bolsa de plástico. La dejó sobre la mesa sin explicar por qué las había comprado. Las guardé en silencio, sin preguntar nada. Él puso a hervir agua, se sentó frente a mí, guardó silencio un largo rato, y de pronto dijo, ¿estás bien? Sin mirarme a los ojos, más como una formalidad que como una pregunta sincera. No, respondí en voz baja, sin desviar la mirada. No pidió más detalles, no se sorprendió, no dijo que no entendía. Simplemente se levantó y fue al baño. Ese momento no fue un punto de inflexión, no reveló nada nuevo, pero por primera vez me permití decir la verdad en voz alta. A la mañana siguiente decidí ir al centro del pueblo, con la esperanza de comprar algunos cuadernos nuevos para notas. Aunque en realidad solo quería salir, ver gente, sentir el ritmo de una ciudad que seguía con su vida normal, sin importar si yo estaba o no. Hacía mucho que no montaba la bicicleta que estaba guardada bajo el cobertizo junto a la casa, cubierta de una fina capa de polvo, pero ese día quise sentir el viento en la cara, aunque estuviera impregnado del olor a pescado y aceite de motor. Recorrí varias calles, ya acostumbrada a los baches y los hundimientos inesperados del asfalto, pero al girar en uno de los callejones no logré frenar a tiempo y me estrellé contra un barril de madera que estaba junto a la puerta de aquella misma cantina. No me caí,
pero me asusté, porque el golpe fue seco y fuerte, la bicicleta se torció un poco y estuve a punto de perder el equilibrio. En ese mismo instante salió por la puerta un hombre con delantal, de mediana edad, con una barba incipiente en el rostro. Se secó las manos con un trapo y, al verme, en lugar de reprenderme o mostrarse molesto, sonrió de un modo que parecía genuinamente divertido por la situación. O vienes bajando de la montaña, o conduces como yo de azafata, dijo con esa ironía ligera que indica costumbre de bromear sin herir, pero siempre yendo al grano. Yo, sintiendo cómo se me encendía el rostro, le respondí: la bicicleta no es mi punto fuerte. Se rió brevemente, pero con sinceridad. Miró el barril que se había desplazado un poco hacia un lado y añadió: entonces tienes suerte, porque si te hubieras dado contra la nevera, esa no te lo perdonaría. Me sentí más tranquila, porque no vi en él ni un rastro de enfado, ni de juicio, solo una curiosidad amable, mezclada con la experiencia de alguien que ha visto mucho y ya no se sorprende por nada. Me invitó a pasar, dijo que acababa de preparar té de menta, y que seguramente no me negaría después de semejante test drive. Al principio dudé, no estaba acostumbrada a entrar en lugares ajenos sin razón, pero en ese momento sentí que quería quedarme al menos unos minutos. Porque en esa cantina olía a algo real, no a empanadas congeladas recalentadas, como en los sitios turísticos, sino a platos preparados para uno mismo, con paciencia y entendimiento. Dentro se sentía acogedor, unas pocas mesas con superficies de madera desgastada, manteles manchados de café, una vieja radio en una estantería que reproducía música instrumental a bajo volumen. Nos sentamos cerca de la ventana y él me sirvió una taza de té, sin hacer preguntas innecesarias, sin intentar averiguar de dónde venía o por qué estaba allí. Y eso me gustó, esa falta de curiosidad por los detalles era una forma de respeto. Hablamos de cosas simples, de la bicicleta, de cómo el sol arruina los barriles demasiado rápido, de que su padre había abierto esa cantina antes de que yo naciera, y que él, el hijo, no planeaba continuar el negocio, pero la vida decidió por él. Se llamaba Ernesto, un nombre que sonaba firme y confiable, sin pretensiones. Hablaba sin prisa, sin interrumpir, y cada una de sus respuestas era clara pero no invasiva. Sentí que quería quedarme un poco más. No porque me interesara saber quién era él, ni porque fuera especialmente amable. Solo porque allí se respiraba calma. Sin presión, sin hospitalidad fingida. Un lugar donde no tenía que explicar nada, ni responder a frases vacías. Cuando salí, el día ya comenzaba a inclinarse hacia la tarde. Caminé despacio, llevando la bicicleta al lado, sin apuro. Como si temiera regresar a una casa donde nadie me esperaba y donde hacía tiempo ya no se preparaba té sin motivo. Durante las semanas siguientes, empecé a visitar la cantina con más frecuencia, al principio como si fuera por casualidad, con el pretexto de que pasaba por allí y decidía tomar un té, pero con el tiempo estas visitas se convirtieron casi en una costumbre. Porque era el único lugar donde podía respirar con facilidad, donde no había nada forzado, ni pretencioso, ni aplastante, como en nuestra casa, donde cada movimiento parecía de más y ya no quedaba espacio para ser uno mismo. Ernesto aceptaba mi presencia sin sorpresa ni preguntas, y cada vez me recibía con esa misma calma equilibrada, como si mi presencia no necesitara explicación ni despertara esa resistencia interna que yo venía sintiendo últimamente en todas partes. A veces me ofrecía algo para probar, una sopa de mariscos, pan casero o aperitivos curiosos preparados según recetas locales, y cada vez notaba cómo sus ojos seguían mi reacción con atención, no de forma invasiva, pero sí con interés genuino, como si realmente le importara si distinguía la canela en la salsa o si notaba que el atún era del día. Empecé a ofrecerle mi ayuda, al principio en tono de broma, porque quería hacer algo a cambio, no solo sentarme a beber té, y luego ya en serio comencé a llevar las cuentas, revisar listas de proveedores, incluso contar el cambio cuando él lo pedía, sabiendo que yo trabajaba con números todos los días. En esas tareas me sentía útil, no porque no pudiera realizarme en otro sitio, sino porque allí, en esa cocina sencilla y pequeña, mis acciones tenían sentido, resultado y eco. Hablábamos mucho, no de lo personal, ni de sentimientos o del pasado, porque él nunca hacía preguntas directas, y en eso había un límite que yo respetaba, como se respeta el silencio que llega cuando una conversación se ha agotado. Pero podíamos pasar horas hablando sobre pescado, cómo distinguir el fresco del que ya fue congelado, cómo se almacena mal en los supermercados, cómo detectar la mentira en los menús de los cafés turísticos, donde los precios siempre suenan más sabrosos que el plato en sí. Ernesto sabía hablar con sencillez, pero sus palabras nunca eran vacías, solo hablaba cuando tenía algo que decir, y en cada una de sus frases había más sentido que en muchas de las largas conversaciones
que había tenido a lo largo de mi vida con personas que, al parecer, no sabían detenerse. Sabía escuchar, sin interrumpir, sin esperar su turno para responder, y esa costumbre hacía que conversar con él fuera increíblemente fácil, porque sabía que podía decir todo lo que pensaba, sin miedo al juicio, la desconfianza o el sarcasmo. Una vez, cuando volví a casa un poco más tarde de lo habitual, Matías ya estaba en la cocina, sentado a la mesa, mirando su teléfono, y cuando entré, ni siquiera levantó la vista. Dejé la bolsa, me quité la chaqueta, abrí la nevera sin buscar nada en particular, solo ganando tiempo, porque sentía que habría una conversación. ¿Otra vez estuviste allí?, preguntó después de varios minutos de silencio, aún sin apartar los ojos de la pantalla. Ajá. Estoy ayudando un poco, respondí sin intentar esconder nada, aunque no sabía exactamente qué era lo que le interesaba. ¿No te alcanza con la pantalla y los textos?, lanzó rápidamente, con cierta tensión en la voz, aunque sin agresividad directa, más bien con ese tipo de irritación que no sabe cómo expresarse. No respondí enseguida, porque me pareció que ni siquiera esperaba una respuesta, solo quería dejar constancia, cuestionar algo o hacer una nota mental. Su tono no era de celos hacia otro hombre o hacia el lugar, no sentía celos, simplemente no entendía por qué yo pasaba tiempo donde me sentía bien. Y eso era, sin duda, lo que más lo molestaba. Unos días después, cuando Ernesto y yo nos quedamos solos después del almuerzo, estaba ayudando a recoger los utensilios en la cocina, lavando grandes ollas y secando cucharas de madera que aún conservaban el rastro de haber trabajado con salsas espesas. Mientras colocaba en su sitio una lata metálica con especias, un portarretratos delgado cayó de la estantería y se estrelló sobre la mesa, boca arriba, como si hubiera esperado ese momento exacto para ser visto. En la foto había una mujer con un vestido claro, sentada al borde de un muelle de madera. Su cabello suelto le caía sobre los hombros, los pies sumergidos en el agua, y su sonrisa era tan viva que parecía a punto de hablar. Me detuve, levanté con cuidado el marco, pasé el dedo por el cristal como si tocara algo que no me pertenecía. Y me disponía a devolverlo a su sitio sin hacer preguntas, cuando Ernesto, que en ese momento sacaba una bandeja con pan recién hecho, dijo casi en susurro, pero con voz clara: es mi hermana. Desapareció en el mar hace unos años. Nadie sabe exactamente qué pasó. Solo encontraron el bote sin ella, y desde entonces no hubo noticias, ni versiones en las que uno pudiera creer. Su voz era contenida, sin dramatismo ni desesperación, más bien con esa tristeza seca que aparece en las personas que ya pasaron por las etapas de la rabia, la esperanza y la pena, y aprendieron a vivir sabiendo que algunas respuestas nunca llegan. Asentí en silencio, sin saber qué decir, y sin intentar inventar nada consolador, porque hay historias que no necesitan una reacción, necesitan silencio, ese que no rompe nada. Un minuto después añadió, con un tono más suave, mirando hacia un rincón: tienes su risa. Y algo en la mirada que no se deja encerrar. Tal vez por eso me resulta fácil estar contigo. No me incomodé, ni lo tomé como un cumplido o una insinuación, porque en sus palabras no había nada que sonara a coqueteo o simpatía disimulada. Era más bien una confesión tranquila, un hecho que no necesitaba desarrollo. Como sucede con algunas personas que de pronto reconocen en alguien desconocido algo propio, no un rostro, no una voz, sino una parte de la memoria que regresa sin previo aviso. No volvimos a hablar de ella, y la foto volvió a ocupar su lugar entre otros objetos de la repisa, junto a una caja de azúcar, facturas viejas y un frasco de pimienta molida. No pregunté cómo se llamaba, cuántos años tenía, si tenía hijos, porque no todas las historias deben desenredarse hasta el final. Me bastaba con saber esto, que fue importante para él, que desapareció, y que yo le recordaba algo de ella, no por mi aspecto, sino por algo intangible, algo que quizás nadie más percibía. Esa misma tarde, al regresar a casa, Matías dormía en el sofá, aún con la ropa de trabajo puesta, la televisión encendida sin sentido, y el aire de la habitación impregnado del aroma a café frío que probablemente no había terminado. Pasé a su lado sin detenerme, me quité la chaqueta, me senté en la cama y me quedé mirando por la ventana, en la que no había nada, solo el reflejo de la habitación y la lámpara del techo. Me costaba entender exactamente lo que sentía. Pero sabía con certeza que ese momento en la cantina había cambiado algo en mí, aunque todavía no pudiera nombrarlo. No fue el comienzo de nada nuevo, no fue una traición ni una transgresión a los límites que nunca definimos. Fue apenas un nudo entre dos orillas, invisible, firme, imperceptible para los demás, pero uno que ya no podría desatarse con facilidad. La semana siguiente fui al mercado,
como lo hacía habitualmente cada sábado, con una libreta en la bolsa, una lista de lo que debía comprar y la costumbre de mantenerme un poco al margen, para evitar conversaciones innecesarias, no llamar la atención y no gastar energía en una cortesía que ya empezaba a agotarme. Caminaba entre los puestos, pasando por los vendedores de pescado, hierbas, huevos caseros, y elegía tomates frente a una mujer que ya había visto varias veces, pero con la que nunca había hablado, corte de pelo corto, un delantal demasiado llamativo, una mirada rápida que ya descifraba a una persona antes de que hablara, cuando extendí la mano hacia el canasto con tomates rojos y firmes. Ella me miró por encima del mostrador y, sin cambiar el tono de voz, dijo como al pasar, pero lo suficientemente alto como para que no pareciera casual: ¿y tú qué haces ahí todo el día? Con tu suegro. Su voz era neutra, pero no amable. Tenía ese tono que muchos llaman curiosidad, aunque en realidad ya es juicio. Me quedé quieta un momento, enderecé los hombros como si tuviera que prepararme para algo más grande que una simple compra de verduras, y, sin apurarme en la respuesta, contesté con la misma franqueza que había escuchado: aprendo cocina. Ayudo, cocino un poco. Ella entornó los ojos, tomó uno de los tomates, lo giró entre sus manos como si evaluara algo, y luego de unos segundos, cuando ya creía que la conversación había terminado, lanzó una frase corta con una sonrisa que no traía nada bueno. Ajá. Lo importante es no sobrecocer. Lo entendí todo sin explicaciones. No se trataba de comida, ni de recetas o habilidades, se trataba de que la gente del pueblo había empezado a hablar, a mirar, a notar. En un lugar pequeño, donde cada movimiento está bajo lupa y toda mujer desconocida en el negocio de otro ya es motivo de charla, lo que ocurría entre Ernesto y yo comenzó a cobrar peso no por lo que hacíamos, sino por lo que ellos se imaginaban. No me justifiqué ni traté de explicar nada. Simplemente pagué por los tomates, tomé la bolsa y seguí caminando, con la cabeza erguida, sin apresurar el paso, aunque por dentro algo se me encogía, no de miedo, sino por saber que aquel espacio silencioso y prudente mío empezaba a ser llevado al juicio público. Todas esas horas en las que ordenaba papeles, cortaba pescado, hervía té, probaba salsas, ayudaba con las cuentas sin cruzar ninguna línea, ahora podían convertirse en argumento para decisiones ajenas, suposiciones, condenas. Esa misma noche, ya en la cocina con Matías, todo por dentro parecía un poco torcido, como si un eje se hubiera desplazado, aunque en apariencia nada hubiese cambiado. Cenábamos casi en silencio, y yo trataba de comer despacio, sin expresar nada, como si mi comportamiento pudiera frenar los cambios que ya se habían puesto en marcha. En el aire flotaba algo, no dicho, pero evidente. No sabía cuánto tiempo más duraría esa frágil posición de equilibrio, ni si yo podría seguir dentro de ella. La noche siguiente, al volver a casa después de haber ayudado a Ernesto a ordenar la despensa, revisar los pedidos para la semana siguiente, por primera vez, haberme atrevido a preparar una salsa por mi cuenta, aunque bajo su tranquila supervisión, noté de inmediato que algo había cambiado en la casa. No por algo dicho o hecho, sino por la manera en que Matías estaba sentado en la cocina, aún con la chaqueta puesta, la que solía quitarse apenas llegaba, con los brazos cruzados, como si contuviera un movimiento que en realidad deseaba hacer. Me quité el abrigo. Fui hasta el fregadero, me lavé las manos sin apurarme, evitando mirarlo, porque ya entendía que esa noche algo sería dicho en voz alta, y no podría evitarse aunque guardara silencio hasta el amanecer. Esperó a que volviera a la mesa. No dijo nada mientras me sentaba, y solo entonces, sin cambiar de postura, sin mirarme siquiera, soltó una frase como un golpe seco, sin intención de abrir diálogo, sin duda ni precaución, sino como un ataque directo, sin posibilidad de preparación: ¿te acuestas con él? No respondí de inmediato, porque esa forma de preguntar no buscaba respuesta, era una acusación que no necesitaba pruebas, y mi silencio fue más por la sorpresa que por culpa. Después de unos segundos, lo miré, sin enojo, sin rabia, con esa franqueza que aparece cuando ya no queda nada por esconder, y pregunté con la misma frialdad: ¿cómo puedes decir eso? Él sonrió, pero no era una sonrisa sarcástica ni molesta, fue un leve movimiento en la comisura de los labios, cargado de decepción acumulada durante semanas, y respondió sin pausa, como si ya lo hubiera decidido todo en su cabeza: parece que me tomas por idiota. Ese momento no fue una discusión en el sentido habitual, nadie alzó la voz, nadie lanzó objetos, nadie salió dando un portazo. Fue una conversación entre dos personas que hace tiempo habían perdido el interés el uno por el otro, y que, por alguna razón, seguían viviendo juntas. Y cuando una de las partes cambia,
la otra lo percibe como una amenaza, aunque no entienda del todo por qué. No respondí enseguida. Tragué saliva, esperé unos segundos más y entonces, con voz firme, sin elevar el tono, dije lo que no cabía en su pregunta pero que debía ser el centro de todo: basta. ¿Y tú, cuándo fue la última? ¿Ves que me preguntaste cómo estoy? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, no por inesperadas, sino porque él no tenía nada con que responder. Desvió la mirada, se levantó, caminó hacia la sala donde el televisor seguía encendido sin sonido, y se dejó caer en el sofá, encorvado, como si de repente le hubiera caído encima un peso para el que no estaba preparado. No fui tras él, no continué la conversación, no intenté aclarar nada, porque comprendí que este no era ni el momento ni el lugar donde algo pudiera salvarse. Su pregunta no vino del dolor ni de los celos, fue la consecuencia de que ya éramos extraños compartiendo un mismo techo. Y su respuesta confirmó que entre nosotros ya no quedaba ni siquiera un conflicto, porque el conflicto existe cuando aún hay algo que vale la pena defender. Esto fue una rendición sin batalla, donde ninguna de las partes intentó rescatar nada. Al día siguiente, por la noche, después de que los últimos clientes se marcharan y la última pareja terminara su vino, me quedé para ayudar a Ernesto a cerrar la cantina. Quería distraerme del peso que me dejó la conversación con Matías la noche anterior, que no terminó en nada, salvo en la certeza de que seguir juntos ya no significaba estar juntos, para ninguno de los dos. El suelo, al final del día, estaba cubierto de migas, manchas de aceite y restos de sal esparcida, y en la cocina quedaba ese aroma suave a pimientos asados que no se había ido desde el turno del mediodía. Todo era tan cotidiano, que esa rutina simple me calmaba, como si eliminara temporalmente todo lo innecesario de la cabeza. No hablábamos mucho, yo limpiaba las mesas, él barría cerca del bar, lanzando de vez en cuando miradas en mi dirección. Pero no con esa cautela que suelen tener los hombres que ocultan algo, sino con ese silencio en los ojos que solo tienen las personas que han aprendido a no apresurarse. Que realmente escuchan, incluso cuando no se dice nada. La luz sobre la barra comenzó a parpadear, como ya lo venía haciendo desde hacía varios días, aunque Ernesto había dicho que llevaba tiempo queriendo cambiar la bombilla, pero siempre lo posponía, ya fuera por falta de tiempo o porque se le olvidaba cuando salía. Cuando terminamos con las últimas tareas, sacar la basura, cerrar la caja, apagar la mayoría de las luces, dejando solo una cálida en la esquina, me alcanzó el abrigo que había dejado en la despensa, y por un momento detuvo su mirada en mi mano cuando lo tomé. Su gesto fue indeciso, pero no torpe. Había algo profundamente humano en él, algo de cansancio y de calor que se buscan mutuamente incluso cuando saben que no deben. Ya estaba a punto de decir gracias e irme, cuando él, en voz baja, casi en susurro, dijo, sin soltar aún mi abrigo: no sé si debería. Su voz no tenía seguridad, y tampoco ese tipo de convicción con la que tantas veces escuché a otros hombres hablar. No quería convencerme de nada, y justamente eso hizo que ese instante pesara tanto. Lo miré, cansado, contenido, con una cicatriz sobre la ceja que nunca había notado antes y que, de algún modo, parecía haber estado allí siempre, solo que yo nunca había mirado tan de cerca. Entonces respondí, sin reír, sin vergüenza, sin pausas: yo ya hace tiempo que no sé qué se debe. El beso no fue profundo, ni largo, ni apasionado, no fue una escena de película, no hubo música, ni siquiera palabras que justificaran lo que pasó. Fue breve, detenido por sí mismo, como si los dos hubiéramos comprendido al mismo tiempo que no podíamos ni queríamos ir más allá, pero tampoco podíamos contenernos dentro de los límites que habíamos sostenido por tanto tiempo. No fue un gesto de amor, ni una declaración de deseo, sino una pausa en el camino, donde dos personas agotadas se encontraron un momento en una mirada que no exigía nada a cambio. Después, nos separamos, sin explicaciones, sin disculpas, sin promesas, simplemente volvimos a las tareas que quedaban. Él revisó el cerrojo de la puerta de entrada una vez más, yo abotoné mi abrigo y me puse la capucha, como si algo tuviera que protegerme de lo que estaba por alcanzarme. La calle estaba vacía, el viento balanceaba suavemente los carteles plásticos de los kioscos, y mientras caminaba hacia casa, no miré atrás, porque sabía que ese beso no había comenzado nada, pero sí había cerrado algo dentro de mí. A la mañana siguiente, al despertarme más temprano de lo habitual, sentí de inmediato un vacío inquietante en los mensajes: ningún llamado de Ernesto, ninguna nueva tarea, aunque habíamos acordado revisar los gastos del último mes y, por fin, resolver el tema con ese proveedor que siempre enviaba facturas con unos cuantos euros de diferencia. Esperé una hora, luego otra, y solo después del mediodía, cuando la preocupación se hizo real, decidí llamarlo. Pero no fue él quien atendió,
sino su sobrino, ese que a veces ayudaba en la cocina los sábados, y con un tono bastante indiferente me informó que Ernesto no iría hoy, que se había resbalado detrás de la barra, se torció el tobillo y ahora estaba en casa, con reposo y pomada, además de compresas de vinagre, porque así lo curaba su madre, y entonces debe funcionar. Colgué sin saber exactamente cómo reaccionar. Aunque algo así podía pasar en cualquier momento, en esta situación tenía un aire simbólico, como si aquella pequeña ruptura de las reglas no escritas hubiera cobrado forma física, no castigo, no premio, solo la respuesta de la realidad a un exceso de cercanía que no debía haber ocurrido. Hacia el final del día, decidí ir a su casa, no por deber, sino porque era la única continuación lógica de todo lo que habíamos iniciado en silencio. Compré una pomada antiinflamatoria, vendas, limones, recordaba que se le habían acabado, y tomé el camino ya conocido, sin inventar explicaciones por si me cruzaba con alguien. Él mismo abrió la puerta, rengueando, con el rostro cansado. Pero tranquilo, sin sonrisa, aunque tampoco con un gesto de querer que me fuera. No hablamos mucho, yo dejé lo que había traído, él asintió, agradeció, nos sentamos en la cocina, y ese encuentro breve fue como una continuación del día anterior, sin romanticismo, sin drama, algo muy simple, en lo que ninguno de los dos quería acelerar ni complicar nada. En ese momento, ambos entendíamos que cualquier gesto o palabra de más podría cambiarlo todo, así que respetábamos el silencio entre frases, donde había más sentido que en muchas largas conversaciones sobre relaciones. No me quedé mucho tiempo, dejé la pomada sobre la mesa, le pedí que mantuviera el pie elevado, le recomendé que probara un té con limón, y al salir, noté como una vecina del balcón de enfrente se inclinaba un poco para observar mejor mi silueta, sin disimular su curiosidad. No me sorprendió. Sabía que en un lugar como Las Palmas no existe anonimato, y que cualquier desviación de la norma, como una mujer saliendo por la tarde de la casa de un hombre solo, entra automáticamente en el foco de la red de observación local, más eficiente que cualquier red digital. Más tarde, ya en casa, después de cambiarme, poner a hervir agua para el té y sentarme casi frente al portátil, Matías entró en la habitación con el teléfono en la mano, lo lanzó sobre la mesa con fuerza medida. Lo justo para que se oyera el golpe sordo del aparato contra la madera, y sin mirar me dijo, ya medio pueblo te casó con él. No miré la pantalla de inmediato, pero cuando lo hice, vi la captura de pantalla de una publicación en Facebook, escrita por alguien que creyó oportuno insinuar cosas. Hablaba de la nueva dueña de la cantina, de la forastera que se acomodó bien, y en los comentarios servían las suposiciones, los chistes, las frases a medias que para algunos eran entretenimiento, pero para mí eran un recordatorio de que ya no tenía derecho a pasar desapercibida. Giré la cabeza hacia Matías, que permanecía con los brazos cruzados, esperando una respuesta, como si esa escena fuera el último intento de comprobar quiénes éramos. Y entonces, mirándolo directo a los ojos, con calma, sin levantar la voz ni buscar herirlo, dije lo que hacía tiempo era verdad, tal vez ahí al menos no soy un fantasma. Nos miramos durante unos segundos. Pero en ese cruce de miradas no había ni rabia ni sorpresa, solo el cansancio de seguir intentando sostener algo que ya no era real. Unos días después, cuando volví a la cantina, ya sin bolsas, sin lista de tareas que pensaba ayudar a completar, solo para asegurarme de que Ernesto se sintiera mejor y quizá ordenar un poco la documentación que siempre se acumulaba en las carpetas junto a la caja, sentí de inmediato que algo había cambiado. No era algo físico, las mesas, las sillas, incluso la vajilla estaban donde siempre. Pero en el aire había una tensión que antes no existía entre nosotros. Ernesto estaba de pie junto a la barra, apoyado con el codo en un estante, mirando uno de los vasos vacíos como si fuera un espejo, intentando ver algo a través del vidrio o, al menos, reunir el coraje necesario para iniciar una conversación que, claramente, ya no quería seguir postergando. Cuando me acerqué, no habló. Enseguida, como si necesitara confirmar que yo realmente estaba allí, que aún podía desaparecer antes de decir lo que llevaba tiempo dando vueltas en su cabeza. Su voz fue tranquila, sin quebrarse, pero más firme que de costumbre, como la de alguien que ha dudado mucho, pero al fin decidió, y ya no quiere discutirlo. Voy a cerrar. La cantina dejó de ser sobre comida. Demasiada atención puesta no en los platos, sino en ti. Ya no es un negocio, y no quiero luchar contra algo que no crece desde dentro, sino desde afuera. Sus palabras eran claras, razonables, y no podía no estar de acuerdo, aunque todo dentro de mí se resistiera a aceptarlo. Porque justamente en ese lugar, entre esas paredes, había sentido por primera vez en semanas que tenía un sitio propio, aunque fuera temporal, que mis manos, mi voz,
mis habilidades no solo eran utilizadas, sino necesarias. No discutí, no intenté convencerlo de cambiar de idea. Porque entendí que su decisión no tenía que ver con las ganancias ni con los vecinos entrometidos, sino con su cansancio, con la fatiga de vivir bajo la mirada constante, el murmullo perpetuo a sus espaldas y el esfuerzo de descifrar para los demás algo que ni nosotros mismos habíamos definido. No me dolió perder un empleo, nunca hubo sueldo, ni contrato, ni siquiera planes de quedarme allí por años. Ni me llamaba a mí misma su asistente oficial. Iba porque quería, porque era honesto. Pero me partía saber que, con esas puertas cerradas, perdía también un espacio donde me veían, no con sospechas, no por estar casada, no como la forastera, sino como alguien que sabía estar en el momento justo, decir lo necesario, hacer lo que tocaba sin grandes palabras. Me quedé para ayudar en el último día, limpié el suelo, empaqué los utensilios, quité de las paredes los horarios que alguna vez habíamos elaborado juntos, pensando cómo organizar mejor las compras del fin de semana. Todo el proceso de cierre fue en silencio, no porque hubiéramos levantado muros entre nosotros, sino porque no hacían falta palabras cuando ambos sabíamos que este final no era una derrota, y que no podíamos salvar ese lugar de aquello que nos perseguía desde afuera. Cuando cerré la última caja de utensilios y se la pasé a Ernesto, no me dio las gracias ni se despidió con frases hechas. Solo asintió, como quien reconoce que a partir de aquí cada cual toma su camino, sin necesidad de dramatizar ni prometer. Salí a la calle, el aire marino me golpeó con fuerza, como después de estar mucho tiempo encerrada, y caminé varios bloques antes de detenerme. No lloré, no intenté racionalizar lo sucedido, solo fui comprendiendo, poco a poco, que ya no existía ese lugar donde alguien me miraba sin etiquetas, sin rumores, simplemente, de frente. Después del cierre de la cantina, nuestras noches con Matías se volvieron aún más vacías. Aunque ya antes no había mucha interacción entre nosotros, ahora, sin siquiera el peso invisible de mi ausencia, que le molestaba más que mis actos reales, nuestra casa se transformó en un espacio donde cada movimiento parecía innecesario, como si los dos existiéramos dentro de una caja sin contenido, sin propósito, sin intención de siquiera simular algún vínculo. Él seguía volviendo del puerto, usualmente en silencio, se cambiaba de ropa, ponía a hervir agua o recalentaba las sobras del día anterior, se sentaba a la mesa a comer sin mirarme, y luego se iba al salón, donde el televisor funcionaba como ruido de fondo, sin que le interesara realmente lo que mostraba. Yo dejé de preguntarle a qué hora volvería, no esperaba su llamada si se retrasaba, no le preguntaba cómo había sido su día, ni le contaba el mío, porque ambos sabíamos que cualquier intento de conversación sería solo un esfuerzo por fabricar algo que ya no existía. Como si se intentara poner una cortina frente a un derrumbe que ocurrió hace tiempo, pero que ninguno se atrevía a reconocer del todo. Cada día comenzaba igual, me despertaba, preparaba café, revisaba vacantes en línea, leía descripciones de puestos, copiaba contactos, enviaba currículums, aunque en el fondo sabía que el trabajo no era una solución, sino apenas un mecanismo para mantener mi mente en movimiento. Para no dejarme caer del todo, empecé a ordenar cosas casi de forma automática, apartar vajilla vieja, clasificar ropa, tirar lo innecesario, no porque tuviera un plan o un nuevo comienzo en mente, sino porque resultaba más fácil habitar un espacio con menos objetos, menos recuerdos, menos polvo acumulado en la memoria. Ya no buscaba conversaciones, pero tampoco huía de ellas, simplemente había dejado de ver sentido en hablar cuando las palabras no nacen de una necesidad real de ser escuchadas. No sentía ya el impulso de ser comprendida en un lugar donde nadie tenía ya la capacidad de escuchar. A veces me descubría yendo más seguido a la playa, incluso sin planearlo esa mañana, salía de casa sin un destino claro, y mis pies me llevaban allí, al lugar donde podía mirar el mar, sentarme sobre la arena, apoyarme contra una piedra y simplemente estar, sin nombre, sin rol, sin tener que explicar por qué estaba allí o qué sentía. No contaba las horas, no medía el tiempo, no buscaba encuentros, me bastaba con que nadie tocara mi espacio, que nadie hiciera preguntas, que nadie intentara meterme en algo que ya no tenía que ver con mi presente. Una vez, al volver de la playa, donde estuve quizás 2 o 3 horas simplemente mirando las olas y escuchando el viento golpear botellas vacías en el contenedor de basura, comprendí de pronto que ya no esperaba nada. No esperaba disculpas, no esperaba llamadas, no esperaba cambios, no tenía esperanza de que algo repentinamente se volviera distinto. Y esa idea no fue dolorosa ni trágica, fue como aceptar una estación del año. Como cuando uno se da cuenta de que anochece más temprano, y ya no se sorprende. Simplemente, ya no esperaba, ni de él, ni de mí,
ni de la gente con la que cruzaba miradas en la calle o en el supermercado. Seguía viviendo en una casa que no había elegido, con un hombre al que hacía tiempo no reconocía, pero que seguía ahí, no por amor ni por costumbre, sino tal vez por inercia, o porque ninguno de los dos tenía una respuesta clara a la pregunta, ¿y ahora qué? Ya no había discusiones, ni charlas sobre nosotros, ni nada que pudiera irritar o tocar un nervio, porque no quedaban emociones. Todo lo que una vez significó algo se había vuelto fondo, como el zumbido constante de un aire acondicionado que uno deja de notar. Y en esa completa ausencia de conflicto, en esa nueva y extraña forma de calma, entendí que el silencio ya no era síntoma, era el estado habitual, que ya no necesitaba explicación. Habían pasado poco más de 2 meses. Desde aquella última noche en que estuve en la cantina cerrada, sosteniendo en mis manos una caja de plástico con utensilios y mirando cómo Ernesto cerraba la puerta tras la que quedaban horas compartidas, horas de trabajo, de silencios, a veces de risas, otras veces demasiado serias, pero siempre auténticas. Porque ninguno fingía, ninguno actuaba un papel que, con el tiempo, borrara la línea entre lo real y lo impuesto. Durante todas esas semanas viví sin apuro, sin nuevos comienzos, sin grandes planes, buscando pequeños trabajos, traduciendo textos para agencias pequeñas, caminando hasta la playa o deambulando por los barrios, observando ventanas cerradas. Grafitis en las paredes, nuevos escaparates en las tiendas, como si intentara, al fin, formar un lazo con la ciudad que nunca llegué a sentir mía cuando recién llegué. Una mañana, al salir rumbo a la oficina de correos para recoger un paquete, un libro que había encargado hacía más de un mes y que ya casi había olvidado, abrí el buzón y encontré un sobre blanco delgado, sin remitente, sin sellos, sin firma. Simplemente colocado entre folletos publicitarios y una tarjeta del banco. Al principio pensé que podía ser un papel abandonado por error, pero al sostenerlo en la mano, sentí de inmediato que no era casual. El peso de ciertos mensajes se percibe incluso antes de leer una sola palabra. Rasgué el borde del sobre. Saqué una hoja doblada, y en el interior encontré una sola línea escrita con tinta negra, sin firma, sin fecha, sin destinatario: lo que no tocaste, se deshizo solo por lo que te convertiste. Leí esa frase 2 veces, luego una tercera, y cada vez sonaba distinta, primero como una acusación, después como una explicación, y por último como una conclusión clara, que no necesitaba descifrarse. En ella no había rabia, ni pena. Solo un hecho que, al parecer, había estado esperando mucho tiempo para ser dicho, no para mí, no como reproche, sino como reconocimiento de esa fuerza sutil que transforma lo que la rodea, incluso sin intención de hacerlo. Esas palabras no me parecieron ajenas ni forzadas, porque sabía que no eran sacadas de un libro, ni elegidas al azar. Era algo dicho por alguien que había visto el proceso desde dentro, y que no necesitaba saber más para entender lo que pasó. Me quedé en las escaleras frente a la puerta, sosteniendo ese papel que no pedía nada, que no prometía nada, y no sentí deseo de llorar ni de gritar, porque por dentro ya había silencio desde hacía mucho, y cualquier reacción parecía innecesaria. Doblé la hoja con cuidado, la guardé en el bolsillo de la chaqueta donde solía llevar monedas o llaves, y seguí caminando por la calle, sin pensamientos profundos, sin determinación de cambiar nada, solo con esa calma interior que llega cuando ya no se necesitan preguntas, porque la respuesta ya ha sido dada. En el camino entré a una tienda pequeña donde vendían pan, granos, aceite y sal en frascos de vidrio. Sin esperar una señal del cuerpo ni pensar en el menú de la cena, elegí justamente esas 2 cosas: pan, fresco, aún tibio, y un pequeño paquete de sal. No era por hambre, ni por cocinar, fue un gesto, como todo lo que había sido mi vida. Últimamente, nada grande, nada llamativo, pero exacto. Porque sin sal, el pan sería solo una masa blanda, un trozo sin sabor. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendí con claridad: a veces basta solo una gota de algo amargo para que todo lo demás cobre sentido.